Hola, bienvenido, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. En 2011, Marie era una joven de 21 años de edad, pero heredera de un gran imperio. Sus padres eran personas muy ricas y dueños de diversos negocios, y por eso, María siempre tenía todo lo que el dinero podía comprar. A pesar de haber nacido en cuna de oro, María siempre se involucró en causas sociales y era continuamente llamada un ángel en la tierra por siempre ayudar a los demás. Ya trabajaba en la empresa de sus padres y vivía sola. María se sentía sola, aunque estaba saliendo con Juan, su novio desde la escuela, y eran inseparables. Sin embargo, con el tiempo, él se alejó cada vez más de ella. María notaba su mirada distante, poco interés en conversar y las constantes excusas para no encontrarse. Aunque estaba herida, trataba de entender el lado de su novio, que siempre daba una excusa u otra. Desafortunadamente un día, cuando llegaba a casa, María recibió un mensaje en su celular. Era Juan terminando con ella. Él decía que ya no la amaba y que quería irse de la ciudad para vivir en otro lugar. Al final del mensaje él le dijo que nunca lo buscara. El mundo de María se derrumbó. Amaba a Juan incondicionalmente a pesar de que el mensaje decía que nunca lo buscara. Ella hizo todo lo posible por encontrarlo, pero nunca lo logró. Sus días se volvieron grises y sufrió durante meses. Se preguntaba qué había hecho mal, pero nunca encontró la respuesta. Algunos años pasaron y María se despertó en su habitación feliz por el día de su boda. Miró su vestido de novia con mucha felicidad porque finalmente había encontrado al amor de su vida. Ricardo, su novio, le llamó diciendo que no estaría en casa y también se retrasaría para la cena con sus padres, puesto que tenía una reunión que duraría todo el día. María se levantó y se arregló para ir a la casa de su novio a recoger algunas invitaciones de boda que había olvidado distribuir. Mientras estaba en el coche, pensó en la suerte que había tenido de encontrar a Ricardo. Él era su novio y también un amigo para todos los momentos. Era cariñoso y siempre estaba a su lado. Después de conocerlo, pudo olvidar a Joao, quien solo la hizo sufrir. Para celebrar ese momento único y maravilloso en su vida, María hizo hincapié en pagar toda la boda en un lugar lujoso y con muchos invitados. No sería nada malo para ella gastar todo ese dinero, ya que sería una ocasión más que especial. Cuando abrió la puerta de la casa de su novio, María notó un olor extraño en la casa. No podía saber de dónde venía, pero después de mirar más de cerca, se dio cuenta de que la basura estaba llena de botellas de bebida. La casa estaba desordenada y algunas puertas estaban abiertas. Estaba aterrorizada. ¿Habría alguien entrado en la casa? Cuando entró en la habitación de Ricardo, se quedó en shock. Él estaba acostado con otra mujer. María no pudo decir nada, y cuando Ricardo intentó dar varias excusas, ella estaba furiosa. Él dijo que no recordaba lo que había hecho, pero era evidente el olor del alcohol en su aliento. María salió corriendo de allí. Ricardo trató de seguirla, pero estaba demasiado borracho y apenas podía caminar sin tropezar. María corrió todo lo que pudo, no sabía qué pensar, solo sentía rabia. En el coche condujo sin rumbo fijo, su deseo era simplemente desaparecer y no sentir más ese dolor en el pecho. Pero debido a la prisa, ni siquiera se dio cuenta de que su coche se estaba quedando sin gasolina. En medio de la nada, caminó llorando y sin rumbo. Estaba oscureciendo cuando finalmente vio una luz en la carretera cercana. Cerca de allí había una comunidad con casas simples y personas de gran corazón. Al ser un lugar remoto, los residentes notaron que María no era de allí y se ofrecieron a ayudar. Algunas mujeres le ofrecieron agua, comida e incluso un lugar para descansar. Ella estaba agradecida, pero solo quería gasolina para su auto. Inmediatamente consiguieron lo que ella quería. Cuando María quiso irse, quiso pagar, pero los residentes se negaron a recibir algo a cambio. Estaba agradecida. Hacía años que no encontraba personas tan amables. Cuando se despidió de todos, una mujer dijo que era muy peligroso que ella caminara sola en la carretera y que alguien debería acompañarla.
María dijo que no había problema, pero la mujer insistió en que esperara un poco, ya que había un hombre de confianza que podría acompañarla. Ella esperó y cuando el hombre llegó su corazón latió fuerte. Era Joao. Él estaba delgado con ropa vieja y parecía cansado. Él tampoco sabía qué decir o cómo reaccionar. Hacía años que no se veían. Los dos caminaron juntos por la carretera y cuando estuvieron en un lugar a solas, María dijo: «Te he buscado durante años, pero nunca supe dónde estabas. Ni siquiera sé qué decir, tú simplemente desapareciste de mi vida». Joao miraba con tristeza. Después de pensar un poco, dijo: «Han pasado muchas cosas en estos años. No quiero hablar del pasado, pero me alegra ver que estás bien y todavía casada». Joao dijo esto mirando el anillo de María: «Tuve que seguir adelante, Joao. Eras muy importante para mí, pero tenía que seguir con mi vida. En el fondo siempre me culpé por tu desaparición. Siempre pensé que la culpa era mía, que había algo mal conmigo». Joao tomó su hombro y dijo: «No hay nada malo en ti, María. Créeme, eres perfecta, simplemente no podía estar a tu lado. Por favor, no me preguntes por qué, pero ten la seguridad de que no hay nada mal contigo». Ellos caminaron y hablaron mucho. A pesar de que la apariencia de Joao había cambiado, María todavía lo encontraba tan guapo como antes. No sabía por qué él la ayudó a llenar el tanque y se despidió de ella. María lo invitó a entrar en el coche y a ir a la cafetería más cercana para poder ponerse al día. Joao aceptó y en la cafetería, María hizo muchos pedidos porque Joao no paraba de comer. Devoraba una hamburguesa tras otra y era evidente que tenía mucha hambre. Mientras comía, ella habló de toda su vida, pero Joao no explicaba mucho sobre lo que había hecho durante esos años. Aún así, le encantaba estar con él, su presencia era agradable y la química entre ellos era fuerte. En ese momento, ella recordó a su novio con otra mujer en la cama. Eso la enfureció de nuevo y por más que intentara olvidar ese pensamiento, nada salía de su cabeza. Después de la cafetería, María condujo hasta un hotel cercano. Joao quería volver, pero ella dijo que era de madrugada y que podía ser peligroso conducir hasta allí. Él intentó insistir, pero María acabó ganando y él aceptó dormir en el hotel. Ella alquiló 2 habitaciones y le dijo que no se preocupara, que ella pagaría por todo. Mientras estaba en la cama, los recuerdos de la traición de su novio venían a su mente. En ese momento salió de su habitación y fue a la de Joao. Él abrió la puerta sin entender lo que estaba sucediendo hasta que María lo besó. Pasaron la noche juntos y al día siguiente, María se despertó feliz. Incluso había olvidado un poco a su novio. Sin embargo, Joao tenía los ojos rojos, era evidente que había estado llorando. María preguntó la razón, pero él una vez más no dijo nada. Se levantó de la cama y dijo que aquello fue un error y que nunca más ella debería buscarlo. María se enojó y ordenó que él explicara el motivo de su comportamiento, pero Joao salió de la habitación cerrando la puerta. María volvió. Que ella era la única mujer en su vida. María aceptó el ramo con una sonrisa amarga. Quizás en el fondo pensaba que merecía cualquier cosa que la vida le diera. Después de perdonar a Ricardo, los dos decidieron adelantar la boda. La fiesta fue hermosa y la novia parecía feliz, pero nadie sabía lo que sentía por dentro. Un mes después de la luna de miel, María descubrió que estaba embarazada. La noticia la tomó por sorpresa ya que no había planeado ser madre, pero haría todo lo posible por ser la mejor del mundo. Sin embargo, una duda corroía su corazón, no sabía quién era el padre. Por algunas noches trató de olvidar este hecho y siguió adelante con su vida. 4 años pasaron y María tuvo un hermoso niño llamado Augusto, lo amaba y era la razón de su vida.
Un día, Ricardo comenzó a sentir algunas molestias y por insistencia de María, fue al médico. Después de los exámenes, el médico le dijo que casi todos estaban bien, pero que no podría tener hijos de forma natural. Sin creer, él pidió al médico que explicara de nuevo. Él dijo que no era infértil, pero que sería muy difícil concebir un hijo de forma natural en casa. No le contó nada a María y pensó durante días si Augusto era su hijo. En la duda, cortó un mechón del cabello de su hijo y hizo la prueba de ADN. Cuando salió el resultado, Ricardo no podía creer lo que leyó: Augusto no era su hijo. Cegado por la rabia, fue a buscar a María, que estaba en casa de sus padres. Le arrojó el examen y le contó todo lo que descubrió. María estaba en shock y no podía decir nada. Viendo esa pelea, los padres de María llamaron a la policía porque tenían miedo de lo que él podría hacer con su hija. Él dijo que el matrimonio había terminado y que nunca más quería ver a María en su vida. María salió de casa de sus padres llorando con su hijo. No podía pensar en nada más que en buscar a Joao de nuevo. Aunque él tampoco quisiera verla, María tomó el coche y fue hasta la comunidad donde Joao estaba. Allí, no pudo encontrarlo hasta que encontró a la misma mujer que la ayudó la otra vez, hace 4 años. María preguntó por Joao y la mujer simplemente señaló la acera. Había un hombre durmiendo en el suelo, completamente cubierto. Era Joao. María pidió explicaciones a la señora. Ella dijo que hacía varios años que había llegado a esa comunidad sin trabajo ni lugar para vivir. Usaba sustancias ilícitas y como era un lugar más tranquilo, tenía menos posibilidades de tener una recaída, pero nunca dejó de vivir en la calle. Varias personas intentaron ayudarlo, pero nunca aceptó salir de allí. María no lloró esta vez. Tenía una mirada firme y quería hacer algo mientras pensaba en cómo ayudar a Joao. ¿Entiendes por qué desapareció? Quizás hizo todo esto para protegerla. María llevó a su hijo Augusto a casa de sus padres y dijo que tendría que hacer un viaje de negocios que podría tardar. Como sus padres estaban retirados, aceptaron cuidar a su nieto. Al día siguiente en su empresa, delegó varias tareas a sus empleados para poder tomarse unos días libres. Por la noche se arregló y pidió un taxi. María bajó cerca de la comunidad y fue a encontrarse con Joao. Sacó una pequeña botella de agua de su bolsillo y se mojó los ojos. Cuando encontró a Joao hizo un pequeño teatro y dijo que había perdido todo y no sabía a dónde ir, que él era la única persona que conocía. Joao, sorprendido, la abrazó y le dijo que estaría todo bien. Los dos se sentaron en un banco y Joao finalmente se abrió con ella. Le contó todo. Después de empezar a usar drogas, cambió como persona, al punto de lastimar a un amigo cercano. Al darse cuenta del peligro que se había convertido, decidió dejarlo. María, aunque los años en ese lugar tranquilo le hicieron bien, aún tenía recaídas y le pedía a los residentes que no le dieran dinero, solo comida o ayuda. María pasó la noche a su lado en la calle. Por más loco que pareciera, se sentía cómoda a su lado. Le pidió que fuera con ella a la ciudad, pero él no aceptaba. Su deseo de estar lejos de todos era muy fuerte. Por unos días, María estuvo a su lado e intentaba convencerlo de salir de allí. Un día fue a la tienda de la ciudad y aceptó el trabajo de mecánico. El dueño era un antiguo conocido de Joao y siempre lo llamaba, pero él nunca aceptaba. Sin embargo, con el deseo de proteger a María, empezó a trabajar allí, querer cambiar de vida. El dinero que ganó ese día fue todo para María. Él no quería nada, eso cortó el corazón de ella. Era triste verlo viviendo en esa situación. Ella se sintió mal por mentirle, decidió contar la verdad. Cuando dijo que no había perdido nada y que aún tenía la empresa de sus padres, Joao se enfureció. María salió de allí llorando, arrepentida de lo que hizo, pero todavía tenía que contar sobre su hijo. Volvería para hacerlo, pero ya no existiría. Aunque lo amaba, no quería obligarlo.
Al día siguiente, ella volvió con Augusto. Joao los vio y notó el gran parecido entre él y el niño. Joao se acercó a los dos y preguntó: «¿Él es mi hijo?». María simplemente asintió con la cabeza y Joao la abrazó. Hablaron y ella le contó todo lo que había sucedido, desde la traición de su marido hasta la prueba de ADN que se hizo. María dijo que lo necesitaba, que su hijo lo necesitaba. Joao dijo que necesitaba ayuda y quería hacer todo lo posible para ser una persona digna para su hijo. Decidió ingresar en una clínica por meses, y recibió visitas frecuentes de María y su hijo. Cuando salió buscó un trabajo, a pesar de que María era rica. Quería sentirse útil y ser un padre ejemplar. 2 años después, María y Joao se estaban casando. Él había cambiado y en sus votos prometió nunca decepcionarla. Su hijo Augusto tenía 8 años y miraba feliz a sus padres casándose. Espero que hayas disfrutado de la historia. Dale me gusta, comenta y comparte. Gracias por ver.